Bueno, vamos a ir comenzando. Eh, el plan original era que em, yo grababa la clase como era costumbre y ustedes le veían el video y después me hacían preguntas en la clase. Y ayer aprendí que es muy importante cuando uno quiere hacer eso, pues poner a grabar la clase. Este, di toda la clase completa y después que terminé me di cuenta que no la había grabado, casi me muero. Este, bueno, estoy dando muchas clases este semestre y bueno, algún error de esos tiene que ocurrir y disculpen realmente que pasó esto, que no dio chance de que revisaran eh, el video antes. Entonces lo que vamos a hacer es dar la clase hoy en vivo y por supuesto queda abierta la oportunidad de que formulen preguntas, ya sea a través del foro del curso en el sistema EVA, o para la reunión que tendríamos la semana que viene. Les recuerdo que el lunes es feriado, ¿no? Este día 12, es 12 de octubre, o sea, se corre feriado para el lunes. Entonces, yo de todas maneras voy a publicar el siguiente video la semana que viene para no desfasarnos en el contenido del curso, me parece que es lo más oportuno. Yo lo voy a dejar ya publicado. Entonces, cuando nos veamos el viernes de la semana que viene, podemos atender consultas tanto de la clase de hoy, que ustedes hoy me interrumpen cuando quieran y hacen todas las preguntas que quieran, pero digamos, probablemente luego surjan otras dudas, entonces las podemos discutir el viernes de la semana que viene, junto con las preguntas que tengan sobre el siguiente video, ¿no? Y me parece que de esa manera mantenemos un ritmo sano para que no se vayan retrasando las clases, que además afectaría también a los profesores que vienen después que yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Sí, creo que allí están viendo la presentación. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, em, bueno, hoy vamos a hablar de cómo se conoce el interior de las estrellas. Vamos a dar líneas generales de cómo se puede llegar a concluir cuál debe ser el contenido y las propiedades del interior de las estrellas, que al igual que como decía Tabaré hace unos minutos, en el contexto de los planetas, pues obviamente nadie ha entrado al interior de una estrella o al corazón de un planeta para ver realmente de qué está constituido, ¿no? Pero eh, eso no significa que no podamos construir modelos que predigan qué es lo que debe haber debajo de esa superficie. Em, y vamos a tratar de entender en líneas generales cómo se hace eso sin ecuaciones y cuál es el proceso general para llegar a conclusiones al respecto de ese tipo de cosas que no podemos ver. Partiendo de la base de que eh, partimos de las leyes de la física y consideramos que ellas son válidas en cualquier parte del universo, naturalmente, ¿no? Entonces, a ver, concretamente, pues hablaremos algo de las fuentes de energía, vamos a justificar por qué tienen que existir fuentes alternativas de energía en el interior de las estrellas. Mencionaremos cuáles son los transportes de energía, o sea, cuáles son los mecanismos que sigue la naturaleza para transportar la energía que se produce en el interior de la estrella hacia la superficie, porque al fin y al cabo vemos a las estrellas brillar, esa energía está saliendo de su superficie, pero de alguna manera tiene que llegar desde el centro de la estrella hasta la superficie. Cuando hablamos de la superficie estelar, realmente estamos adentrándonos en un tema muy específico de la astrofísica estelar, que es el de las atmósferas estelares. Vamos
a describir en líneas generales qué es lo que ocurre en las atmósferas estelares con la luz proveniente del interior de la estrella y cómo los fenómenos que ocurren allí reflejan el contenido químico de esa atmósfera a través de la formación de lo que llamamos líneas espectrales y que se conecta con el sistema MK de clasificación espectral del cual ya les habló Manuel. Entonces, concretamente, los objetivos de esta clase, si uno tiene como que desglosar la idea general de lo que quiero compartir con ustedes, es hablar un poquito del concepto de estructura estelar, nuevamente, ya lo hemos tratado, pero hay que recordarlo. Queremos describir en palabras en qué consiste un modelo estelar. Veremos que estos modelos se basan en un conjunto de suposiciones iniciales que hay que justificar. Y cuando ya charlemos un poquito más sobre los modelos, vamos a ver dos propiedades muy bonitas, y es que uno puede entender a una estrella con los mismos conceptos con lo que uno entiende a un pistón, y puede considerar que una estrella trabaja como un termostato. Estas son dos propiedades muy interesantes que quería mencionarles y que creo que es algo que es muy importante que ustedes salgan de estas clases entendiendo, sabiendo esas dos propiedades de las estrellas. Luego vamos a entender que, al fin y al cabo, como ocurre en la naturaleza en general, cuando yo observo un fenómeno, generalmente lo que estoy viendo es lo que es una configuración estable, es decir, un sistema físico estable, y que cuando no está en estabilidad, lo que está sucediendo es que yo justamente estoy viendo al sistema en un proceso de transición de una estabilidad, de una configuración estable a otra configuración estable. Luego nos vamos a formular 4 preguntas con las que vamos a terminar. La primera sería, ¿cómo es el gas en el interior de las estrellas? Vamos a ver que los gases en realidad son una fauna muy rica. Hay gases de muchos tipos y las estrellas son los sitios por excelencia en donde muchos de estos tipos de gases se manifiestan. Luego vamos a ver cómo se origina la energía, cómo se transporta y por qué lucen las atmósferas estelares como lucen. Bueno, esto obviamente va a ser una descripción general con todos estos temas. Muchos de estos tópicos que están viendo aquí eh, son áreas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, recordemos lo que entendemos por estructura estelar. Por estructura estelar habíamos dicho que, bueno, uno considera a una estrella como una esfera de gas. Justificamos que tenía que ser de gas por las densidades que podíamos estimar razonablemente bien a partir de las medidas del radio solar, de la distancia de la Tierra al Sol y de la masa que a través de la mecánica, que es una teoría física nada controvertida, podemos estimar la masa a partir de las leyes de la mecánica, y entonces con la masa y el volumen pues calculamos una densidad, y esa densidad, que es una densidad promedio, nos da una cosa parecida a la del agua, y aunque el agua la tiene como un líquido, pues la densidad del agua es representativa de muchos gases. Y esa esfera, entonces, nosotros la describimos con una coordenada que es la coordenada radial. Es decir, con describirla nos referimos a que el objetivo de la estructura estelar es conocer en cada punto de la estrella cuánto valen ciertas cantidades físicas, algunas termodinámicas, como la temperatura, la densidad y la presión, y otras que pueden tener que ver con, por ejemplo, las abundancias, y qué porcentaje en masa de cierto elemento está presente en cierto punto de la estrella. U otras relacionadas con la generación de energía, que nos dicen, bueno, en tal punto de la estrella
cuánta energía se está produciendo por unidad de masa y por unidad de tiempo. ¿Tá? Entonces la descripción de, de cómo cambian estas cantidades es lo que, cómo cambian, no, perdón, cuánto valen desde el centro hasta la superficie de la estrella, eso es lo que conocemos como estructura estelar. Entonces permítame hacer un muy pequeño dibujito aquí, vamos a ver qué también puedo yo dibujar aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí un plano cartesiano, donde yo voy a poner aquí en el eje horizontal la coordenada R. La coordenada R va a ir desde un valor 0 hasta un valor R que está aquí marcado con mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, aquí está el 0, aquí está la R. Entonces, simplemente yo me voy a parar en el centro de la estrella y me voy a ir moviendo desde adentro hacia afuera. Y en cada punto voy a ver cuánto vale una dada cantidad. Por ejemplo, la temperatura. Entonces, en el centro de la estrella se va a producir una temperatura que es la temperatura máxima, que es lo que llamo la temperatura central, que se puede estimar, para eso hay que sacar varias cuentas, pero bueno, aquí pongo la temperatura, aquí está la temperatura central, que es la máxima, y en la superficie, como ustedes saben, la temperatura no es cero, la temperatura es la temperatura efectiva, que es la temperatura que mejor se ajusta a, es la temperatura del cuerpo negro que mejor ajusta a la emisión de la estrella, esta es la definición de temperatura efectiva. Y entonces lo que está sucediendo es que esta temperatura pues, va a ir disminuyendo de alguna manera, desde un valor máximo hasta el valor en la atmósfera. ¿Tá? Entonces, ahí yo estoy asumiendo que esa temperatura cae de cierta manera. Por el momento, digamos que sabemos que cae. Eso se puede demostrar con cierta facilidad, es decir, hay que sacar unas cuentas, pero se puede fácilmente ver que la temperatura en el centro es muchísimo más alta que en la superficie y por lo tanto tiene que caer, asumiendo que hay una continuidad en el perfil de temperatura. Lo que no podemos responder con esa aproximación es si esto cae así, o si esto cae así, o si esto cae así, por ejemplo. Entonces, el objetivo del estudio de la estructura estelar es justamente entender cómo caen, cuáles son las formas de estas curvas. A esas formas es a lo que llamamos los perfiles. En este caso sería el perfil de temperatura, que es como la temperatura, desde el centro hasta la superficie, cae. Entonces, lo que quiero que como que entendamos a nivel conceptual es que la solución de estos modelos no son eh, valores únicos, sino que se trata de curvas, de funciones, de una estructura completa que nos dice cómo cambia una variable en un cierto intervalo de otra variable, que en este caso es el radio. Entonces, cuando uno en el liceo resolvía una ecuación algebraica, le ponían, por ejemplo, no sé, x más 2 igual a 3, y uno sacaba el valor de x, eso era un número. El x es un número, es una ecuación algebraica. Pero cuando uno resuelve esta clase de problemas, resuelve otro tipo de ecuaciones, le ponemos nombre nomás, no las vamos a ver, se llaman ecuaciones diferenciales, y el resultado es una función, un comportamiento de una variable. ¿Estamos? Bueno, entonces, con estructura estelar nos referimos a eso, a cómo cambia la temperatura, la densidad, la presión y la variable que usted quiera. Una cosa importantísima de recordar es que, en todo caso, lo único que nosotros podemos ver es lo que está aquí, es decir, el valor en la superficie. Y entonces todo lo que está dentro, entre 0 y R, va a provenir de lo que el modelo prediga. Entonces, ahora veremos cómo en líneas generales y conceptuales se construye un modelo, y a partir de eso, o sea, cómo se construye un modelo y entendamos que para yo
concluir qué tan bueno es el modelo, lo que tengo que hacer es cotejarlo con la realidad. Es decir, tengo que hacer que ese modelo trate de o sea, reproduzca cantidades que sean observables o derivables de las observaciones, y luego, al final, pues comparo el resultado de mi modelo con lo que yo puedo observar. O sea, la predicción, por ejemplo, mi modelo predice que la temperatura efectiva tiene que ser de tanto. Ahora, bueno, eso no es. O predice que el tamaño tiene que ser de tanto. Bueno, ¿es o no es? Si existe un buen acuerdo, entonces uno se cree lo que el modelo predice en aquellas regiones de la estrella que uno no puede ver. Esa es más o menos la línea, en línea general, lo que hacemos. Bueno, si no reproducís las observaciones, bueno, el modelo probablemente está mal. Lo que generalmente ocurre es que uno no está en ninguno de los dos extremos. Es decir, uno hizo un modelo razonablemente bien, hizo un modelo razonablemente bien, y no logra reproducir con exactitud los observables. Entonces eso lo único que significa es que el modelo tiene que ser mejorado. ¿En qué consisten esas mejoras? Bueno, vamos a ir viendo ahora en qué consiste un modelo para que podamos concluir en qué cosas uno lo podría mejorar. Bueno, entonces, esencialmente, así si uno tiene como que resumir a la mínima expresión en qué consiste un modelo estelar, tenemos esta escalerita. En el primer escalón tenemos las leyes físicas de conservación. Hay varias, voy a referirme aquí a las dos principales, que son la conservación de la energía y la conservación del momentum. Momentum hay dos, hay un momentum que se llama momentum angular, hay otro que se llama momentum lineal. Me voy a referir aquí al momentum lineal porque vamos a asumir, y en unos minutos lo vamos a justificar, que las estrellas que estamos modelando no rotan, o lo que es una aproximación a que tiene una rotación que no es muy elevada, no es muy rápida. Entonces, las leyes de conservación de la energía son provienen de las leyes de la termodinámica, y la de conservación del momentum, que es una versión un poco más general de aquello de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, a partir de esa segunda ley de Newton, escrita en términos del momentum, en ciertos modelos de sistemas, perdón, se puede demostrar que el momentum se tiene que conservar. Esas cantidades conservadas son las que nos permiten escribir las ecuaciones más generales. ¿Está? Entonces, el problema es que cuando uno escribe esas ecuaciones en la mayoría de los modelos físicos, son complicadísimas, ¿no? Y entonces uno ya desde el vamos hace algunas suposiciones para simplificar los problemas, ¿no? Entonces, esas suposiciones iniciales lo que permiten es simplificar la escritura de las ecuaciones. Llega uno a las ecuaciones, que es el tercer peldaño que tenemos aquí, y luego en el cuarto peldaño tenemos a veces otras relaciones adicionales a las ecuaciones y además otras suposiciones sobre esas relaciones. Esto les suena todavía muy abstracto. Ahora lo que vamos a ver es que, por ejemplo, esa relación eh, adicional puede ser, por ejemplo, lo que llamamos una ecuación de estado, que es, en pocas palabras, decime qué gas hay, qué tipo de gas hay en el centro de la estrella. Como yo tengo distintos tipos de gases, las relaciones entre las variables de presión, densidad y temperatura de los distintos tipos de gases son diferentes. Entonces yo tengo que, según el caso, sustituir una o sustituir la otra. Y según el caso, podré hacer una suposición adicional que simplifique el cálculo. Luego tengo que resolver esas ecuaciones y luego tengo que, de esa resolución, obtener predicciones y esas predicciones compararlas con las observaciones. Entonces, pasamos rápidamente por estos peldaños. Decíamos que las leyes físicas de conservación nos dicen que se conserva la energía, que se conserva el momentum
esto es un análogo a la fuerza igual a la masa por la aceleración. Las suposiciones iniciales que habíamos mencionado son concretamente tres en los modelos más simples, que son que las estrellas son esféricas, que las estrellas están aisladas y que la composición química inicial de las estrellas es homogénea. Entonces, ¿esto es verdad en todos los casos? Escuchen atentamente lo que voy a decir. No, no es verdad en todos los casos. Es verdad en la mayoría de los casos. Y lo que sucede es que estas suposiciones simplifican tanto la descripción de la estrella, pero tanto a nivel matemático, e incluso a nivel físico, que nosotros las asumimos como ciertas después de justificarlas. Eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Y lo que vamos a ver es que realmente reflejan la realidad de una gran cantidad de estrellas. ¿Qué estrella no es esférica? Bueno, una estrella que está rotando mucho. Entonces se ensancha en el ecuador y se aplana en los polos. ¿Qué estrella no está aislada? Bueno, por ejemplo, un sistema de estrellas interactuantes o dos estrellas que estén orbitando en un sistema binario una en torno de la otra, pero una brille mucho, la otra sea muy pálida, y entonces la que es pálida recibe mucha energía de esa estrella eh, más brillante, y entonces pues tiene una fuente, se comporta como si tuviera una fuente de energía adicional. Bueno, ya lo vamos a ir justificando. Bueno, entonces, con las ecuaciones, lo que se hace es escribir esas ecuaciones considerando las leyes de conservación y esas suposiciones que mencionábamos. Y en cuanto a esas relaciones adicionales y suposiciones basadas en ellas, concretamente nos referimos a lo siguiente, a responder, a tener expresiones que nos representen qué tipo de gas tiene la estrella, lo que en física llamamos cuál es la ecuación de estado del gas. Otra pregunta que nos hacemos, o otra relación que buscamos, se escribe para ver cuáles son las fuentes de energía en las estrellas. Las puede haber de varios tipos. Y la otra relación es cómo se transporta esa energía. ¿Está? Entonces, aquí les muestro dos ecuaciones que las puse porque son muy, muy simples. Es decir, la primera es la ecuación de estado del gas ideal que vimos en el liceo, y eso es un producto de tres cosas. Dice que la presión es una constante por la densidad por la temperatura. Lo que nos está diciendo es que la presión aumenta si la densidad aumenta o si la temperatura aumenta. Y la que está abajo es una ecuación que se llama ecuación de estado politrópica. K es una constante y ρ es la densidad. Y este numerito n que está aquí arriba es un número. O sea, todo esto que está elevado a un número, está elevado a un número. Puede ser ρ a la 2, ρ a la 3, ρ a un número, que ni siquiera tiene que ser entero. Esta ecuación de estado la estoy poniendo aquí porque es muy importante. En los gases que nosotros vemos en nuestro entorno, nosotros vemos que la presión es función de la densidad del gas y de la temperatura. Eso lo vemos en la atmósfera, eso lo vemos en muchos tipos de gases que usamos cotidianamente. Sin embargo, en la naturaleza hay gases como el de la última ecuación, en donde la temperatura no participa, donde la presión es solamente función de la densidad del gas. Y hay estrellas que están constituidas por gases de ese tipo. De hecho, lo que uno encuentra es que mayoritariamente las estrellas se pueden explicar teniendo en cuenta un interior que está constituido por alguno de estos dos gases. Y aparte, radiación, los fotones que están saliendo del interior de la estrella, ¿no? Bueno, entonces,
cuando resolvíamos las ecuaciones, lo que quería mencionarles con respecto a la resolución es que em, hay esencialmente como dos tipos así de soluciones generales, ¿no? O maneras de resolver las ecuaciones. Una es una solución analítica. La solución analítica es a papel y lápiz. Uno se, uno se sienta con mucho tiempo, mucha paciencia y mucho estudio a resolver las ecuaciones. Generalmente esos casos eh, necesitan muchas aproximaciones o muchas suposiciones en el paso previo, en este, ¿no? Que aquí hablábamos de otras relaciones y suposiciones. Generalmente para poder resolverlas a papel y lápiz hay que hacer un montón de suposiciones para que realmente las cuentas se puedan resolver a mano. ¿Tá? Ahora, pero la moraleja con eso es, se puede hacer en algunos casos, aprendemos muchísimo haciendo eso, uno siempre prefiere la resolución analítica a la que hacen las computadoras, porque a veces son más fáciles de interpretar. Y además eso es matemática y no hay una máquina de por medio, eso nos da una expresión completa. Pero lo que quiero que les quede claro es, el resultado es una función. O sea, te va a decir, por ejemplo, la temperatura cambia como el radio a la -2, por decir algo. O sea, es una función, como las que veíamos en el liceo. Ahora, cuando uno ya empieza a quitarle restricciones a los modelos y uno no hace esas aproximaciones que les mencioné, ahí la cosa se complica un poco porque las ecuaciones son muy difíciles de resolver, no se pueden resolver analíticamente, y entonces las resuelve la computadora. Si uno escribe un programa que las resuelva. Ahora, lo que quería ver, digamos, mi mensaje con esto, porque si no ya estoy hablando demasiado abstracto y no estoy diciendo nada, ¿no? Es, si yo escribo la solución en papel y lápiz y yo la resuelvo a puño, lo que obtengo es una función. Si yo la obtengo, la solución con una computadora, lo que obtengo son gráficos. ¿Por qué gráficos? Porque la computadora lo que me da son números. Me va a dar una tabla grandota que me dice, mira, a tal distancia del centro de la estrella, la densidad vale tanto, la presión tanto, la temperatura tanto. Si te vas un poquito más lejos, una distancia un poco mayor, ahora cambia la densidad, la temperatura y todo. Entonces lo que te hace una tabla. Y lo que haces es agarrar esa tabla y graficar. ¿Qué gráficas? Por ejemplo, lo que ven en este gráfico. Decís, aquí la densidad y aquí el radio, donde 0 corresponde al centro de la estrella y 1 corresponde a la superficie de la estrella. Entonces aquí vemos la densidad, donde 1 es la densidad en el centro y 0, una densidad 0 en la superficie de la estrella donde ya no hay gas. Entonces aquí les muestro dos modelos, que son dos perfiles como los que les hablaba al principio. Uno que concentra mucho material hacia el centro de la estrella y después es como una estrella más diluida hacia la superficie. Y el otro es uno que tiene una caída un poco más suave. ¿Tá? Pero les comento todo esto porque ¿saben qué sucede? Que en muchos casos cuando se estudia la estructura estelar, y muchos otros problemas de astronomía y de física, pero hablo de esto que es en área más cercana a mí. Uno le pide a la computadora que resuelva las ecuaciones y lo que la computadora da es una solución y uno sabe que eso está bien. A veces la interpretación de esos gráficos no es fácil. A pesar de que uno sabe que eso está bien, tratar de reducir esos gráficos a la sucesión de procesos físicos simples para entender lo que está pasando no necesariamente es fácil. Entonces, hay momentos o instancias en la vida de las estrellas en donde sí se puede hacer eso, se puede entender bien, pero hay otros momentos en los que uno tiene que confiar en lo que la solución nos está dando, ¿no? Vamos a Juan ir. José, Sí, adelante. ¿esto es porque las computadoras hacen las resoluciones por iteración? ¿O qué?
Claro, porque la computadora no resuelve analíticamente la ecuación. Lo que hace es justamente un proceso iterativo, donde se asume un conjunto de valores, esos conjuntos de valores son sustituidos en las ecuaciones, y se va viendo a qué soluciones se llega, y se va iterando hasta obtener lo que llamamos la convergencia de las soluciones. Y mira, voy a ponerlo en unas palabras un poco más, más llanas, perdón. Aquí están todas las variables relacionadas. Ese es el verdadero problema. El problema es que la presión depende de la temperatura y depende de la densidad. Pasa que la presión también depende de a qué distancia del centro yo me encuentro. Ahora, la temperatura, de la que depende la presión del gas, también depende de cuál sea el mecanismo de transferencia de energía que yo tenga en el interior de la estrella. Y la transferencia de energía depende también de cuál sea la fuente de energía que yo tenga y qué tan intensa sea. Entonces, todas esas variables dialogan entre sí. Y lo que se tiene que resolver es lo que llamamos un sistema acoplado de ecuaciones, que en palabras muy llanas lo que significa es las variables están dialogando entre sí, una depende de otra. Y entonces uno tiene que llegar a una solución en donde se llegue a un acuerdo de todo ese conjunto. ¿Está? Bien. Pero la respuesta breve a lo tuyo es sí. O sea, es un proceso iterativo en donde se buscan los mejores valores que satisfagan las ecuaciones, se tienen que explorar muchos valores para eso, y entonces siempre la computadora trabaja con números, y lo que te da son los mejores números que obtuvo, ¿no? Eso no está exento de errores. Cuando decía yo antes de que uno confía en lo que la computadora da, que es un poco un abuso del lenguaje. Es decir, uno tiene elementos de control para decir que la computadora está haciendo las cosas bien. Y lo que pasa es que sabiendo eso y habiendo controlado eso y estando seguro de que está haciendo las cosas bien, se llega a veces a respuestas que no son tan fáciles de entender en términos de eso, una sucesión de procesos físicos simples. Quizás simplemente porque hay procesos en el interior estelar que no son nada simples, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a las predicciones, de toda la información que se obtiene de la resolución de las ecuaciones, pues alguna de esa información predice cantidades observables. ¿Qué cantidades pueden ser esas? Es más, yo no diría estrictamente observables, sino cantidades que pueden inferirse a partir de las observaciones. ¿Cuáles son? Bueno, son, por ejemplo, la luminosidad, que es la potencia de la estrella, así cuánta energía emite por unidad de tiempo; la temperatura efectiva, que es, como sabemos, esencialmente la temperatura en la superficie de la estrella. Podemos también predecir la gravedad superficial, es decir, qué gravedad siente una persona, ponerle parada en la superficie de la estrella, un punto en la superficie de la estrella, qué gravedad tiene. La metalicidad, que es el porcentaje de elementos más pesados que el helio presentes en la estructura de la estrella. E incluso los modelos más modernos predicen las abundancias. Las abundancias son realmente cuánto de ciertos elementos hay en la estructura de la estrella, particularmente en la atmósfera, que es donde la podemos ver. Y otras cantidades asociadas, como por ejemplo el radio de la estrella, ¿no? Entonces, todas esas cosas que acabo de mencionar, tú no tienes un observable directo, o sea, tú no vas y mides la temperatura de una estrella. Lo que tú obtienes es, por ejemplo, el color de la estrella o la forma general de su espectro. Pero a partir de eso, que sí es un observable, tú puedes obtener una estimación de la temperatura efectiva y compararla con la que el modelo predijo, ¿no? Bueno, entonces llega el momento de decir, bueno, tengo mi predicción, la comparo con las observaciones, y bueno, como en la vida, cosa, digamos, a veces dan y a veces no.
Bueno, uno hizo un trabajo, por supuesto, concienzudo y cuidadoso, tanto en la resolución de las ecuaciones como en la justificación de las suposiciones. Pero ciertamente hay muchas suposiciones em, que son debatidas y que uno pues las tiene que corroborar con las observaciones. Hay ejemplos preciosos de esto en la teoría de la estructura estelar, que, paréntesis, es una teoría muy nueva, tiene poquito más de 100 años. Se comenzó a desarrollar realmente a finales del siglo XIX y tuvo un auge importantísimo en los años 20 del siglo pasado, hace exactamente 100 años. Em, Llega el momento entonces de la comparación con las observaciones y pasará lo que realmente el resultado no se parece en nada de la observación, o queda perfectamente igual a las observaciones, cosa que no pasa generalmente. Y generalmente lo que ocurre es que tú tienes un muy buen acuerdo, pero hay cosas que mejorar. Realmente hay modelos cuya similitud con las observaciones es sorprendente, pero sorprendente, que tú ves los gráficos y tú no te lo crees, porque la verdad que hay algunos modelos han llegado a un nivel de sofisticación que te predicen la emisión de las líneas espectrales en la atmósfera estelar y ajustan perfectamente. Es una belleza, a ver, eso es un logro increíble. Eh, los hay logros de este tipo en la astronomía, afortunadamente, en todas las áreas, digamos, pero esto que me toca de cerca realmente es algo fantástico cómo se logra reproducir eso. Y el asunto es que siempre, bueno, algunas variables las reproduces bien, otras no, y entonces dices, bueno, a ver, esta no nos digo qué puede estar pasando. Entonces vas analizando el asunto, ¿no? Entonces, y mejorando las cosas. Ahora, esas suposiciones son una fuente de incertidumbre en los modelos, porque pueden ser a veces un poquito fuertes, ¿no? La primera es la del aislamiento de las estrellas. Y la idea del aislamiento es que si vos considerás que una estrella está aislada, su evolución posterior, que va a ser cómo cambia la estructura en el tiempo, va a depender solamente de las condiciones iniciales de la estrella. Es decir, porque como nada la está afectando, ella va a evolucionar por lo que a ella misma le ocurra, no por lo que un ente externo le esté produciendo. Y eso simplifica muchísimo, muchísimo el análisis. Entonces, bueno, si uno piensa en qué es lo que entendemos por aislamiento, bueno, uno puede sacar algunas cuentitas. Uno ve, por ejemplo, distancias eh, a las estrellas más cercanas. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, que está a 4.2 años luz. Es razonable decir que el Sol está en ese sentido aislado. Bueno, pero pará, el Sol forma parte de la galaxia. No, pero ¿a qué me estoy refiriendo yo en este contexto, en esta discusión? Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, la energía que recibe el Sol de Próxima Centauri es despreciable frente a la energía que el mismo Sol produce, obviamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un objeto como Júpiter, que es un planeta, digo, pero él emite energía, ¿no? Ahora, por supuesto, no es despreciable la cantidad de energía que él recibe del Sol. Entonces ahí yo tengo que considerar el efecto de estar, no estoy diciendo que Júpiter sea una estrella, está claro, digamos, pero está claro que ahí yo no puedo considerar un aislamiento, eso es obvio, ¿no? Entonces, pero en el contexto de la astrofísica estelar, yo puedo considerar ese aislamiento como una muy buena aproximación, incluso en lo que llamamos cúmulos globulares, que los van a estudiar más adelante en el curso, que pueden tener grupos del orden de 100, 200.000 estrellas, algunos incluso más, en esferitas del orden de los 100 años luz, más o menos. Ahí les puse los números correspondientes al cúmulo de M3 que están viendo aquí abajo. Bueno, ahora, lo puse en rojo, ¿eh? Esto que estoy diciendo es mentira en un sistema eh, de binarias interactuantes o sistemas que estén muy próximos, ¿está?
Entonces, el modelo hace unas suposiciones y por lo tanto el modelo sirve para sistemas en donde esas suposiciones sean válidas. Yo no le puedo pedir magia a un modelo. El modelo no me va... El modelo es un modelo. Tiene un conjunto de suposiciones y es aplicable a los casos en los que esas suposiciones sean razonables. Si no, está claro que no. Bueno, la otra es que las estrellas son esferas. Eso es difícil, es rudo decirlo, ¿eh? Porque al fin y al cabo la que hemos visto así de cerca es el Sol. Entonces, ¿cómo hace uno para justificar que la simetría esférica es una buena aproximación? Bueno, primero voy a comentarles lo siguiente, ¿y por qué es tan importante decir que la simetría es esférica? ¿Por qué insisten tanto en eso? Y porque la descripción matemática es mucho más fácil, porque dense cuenta que la única coordenada espacial que yo necesito para describir mi posición dentro de una esfera es el radio. ¿Por qué? Dice, bueno, pará, pero tenés dentro de la esfera, tenés a un dado radio, a una dada distancia del centro, vos tenés infinitos puntos que están a esa distancia. Y eso es verdad. Pero todos esos puntos están a la misma distancia del centro y todas sus propiedades van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo la simetría esférica. Y entonces, una esfera, que es un objeto tridimensional, nosotros podemos describirlo utilizando una sola variable. Y se vuelve un problema unidimensional. Y entonces es mucho más fácil de describir. Pero eso tenemos que justificarlo. O sea, vamos, ¿cómo podemos decir eso? Entonces, bueno, mira. Estas ecuaciones, que no los espanten, ¿no? Se ven feas, pero se lo explico en dos palabras, en pocas palabras. Bueno, simplemente lo que produciría el campo, la simetría esférica, es el campo de gravedad que tiene simetría esférica, como habíamos visto en las clases anteriores. ¿Está? Es decir, que ¿qué significa esto? Significa que cualquier punto dentro de la estructura de la estrella siente una fuerza que lo apunta hacia el centro. Todo punto, cualquier punto siente, hay una fuerza que me jala a mí hacia el centro. Bien, perfecto. Eso es lo que le daría la forma esférica. Entonces lo primero que haces es decir, para un poco. ¿Qué otro efecto pudiera ocurrir, aparte de la gravedad, que me desvíe a mí a la estrella de esa simetría? Y entonces, bueno, lo primero que uno piensa es, bueno, la rotación. Ya lo sabemos por la Tierra, ¿no? Que sabemos que está levemente aplanada en los polos y ensanchada en Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si la estrella rota mucho, uno debería ver que se ensancha en el Ecuador y se aplana en los polos. Bueno, pero entonces, por otro lado, el sentido común dice, bueno, pero si rota muy despacio, capaz que ese ensanchamiento es mínimo y entonces yo no me tengo que preocupar por eso. Puedo hacer la suposición de que es esférica. Entonces, para justificarlo, lo que uno dice es, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a describir el problema en términos de la energía. Vamos a decir que yo tengo una cierta energía gravitatoria, que es la energía, eh, la energía proveniente de la gravedad, mm, es la energía que yo le tuve que dar a las partículas que constituyen a la estrella para que la estrella se conforme. ¿Ah? Es decir, la gravedad tuvo que hacer un trabajo, sumarle una energía a la estrella. Entonces, esa es la energía potencial gravitatoria. Y por otro lado, la rotación tiene también una cantidad de energía asociada que tiene que ver con la energía cinética de las partículas que están rotando. Entonces, si yo comparo una energía con la otra, eso es una buena medida de qué tan importante es un efecto, el de rotación, frente a la gravedad. Porque si a mí me da que la energía por la rotación es chiquitita respecto de la energía de gravedad, pues bueno, no me preocupo. Si me da más o menos iguales, ya, bueno, ahí sí ya la cosa es grave, porque bueno, cuando yo saco esa cuenta me da 2 por 10 a la menos 5.
Eso significa que eso es 200.000 veces más chiquita la energía de rotación del Sol respecto de su energía gravitatoria. ¿Está? Son 200.000 veces. Entonces, bueno, ahí me quedo tranquilo. Entonces puedo suponer que el Sol es esférico. Si lo medís con mucho cuidado te das cuenta que no, que hay desviaciones. Es verdad, pero esto es una aproximación, de una suposición de mi modelo. Lo resolveré y luego veré hasta qué punto yo puedo predecir ciertas variables, hasta qué punto no. ¿Está? Bueno, entonces, ¿esto es cierto para todas las estrellas? Escuchen con atención. No, hay estrellas con rotación altísima en donde esto ya no se cumple, pero en la mayoría de las estrellas esta es una buena aproximación. Bueno, la otra cosa que podría desviar a la estrella de su geometría esférica son las estrellas con un muy intenso campo magnético. El campo magnético se puede medir en las atmósferas estelares a través de observaciones de un efecto, en otro momento lo discutimos, que se llama el efecto Zeeman. Los campos magnéticos hacen que las líneas espectrales se desdoblen. Y ese desdoblamiento es función de la intensidad del campo magnético, eso lo estudiamos en física, incluso en laboratorios básicos. Es muy bonito de ver, es precioso, es un efecto cuántico. Bla, 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 uno mide eso y sabe cuánto vale el campo magnético. ¿Está? Ahora, hace uno lo mismo, dice, bueno, a ver, ese campo magnético tiene una energía asociada y comparo la energía de gravedad con la energía del campo magnético, incluso considerando el campo magnético más intenso que se haya medido. Y cuando sacas esa cuenta te da 10 a la menos 11. Que uno cuando tiene que tratar de pasarlo a palabras tiene que pensar, eso sería 100.000 millones de veces más chiquita la energía del campo magnético que la de gravedad, de la energía potencial gravitatoria del Sol. Aquí estamos poniendo los valores, perdón, aquí estoy poniendo los valores del Sol, pero incluso considerando los campos magnéticos más intensos, uno encuentra que esa desviación es muy chiquita, pero este es el caso del Sol. Y lo que les muestro en la imagen, las imágenes de la derecha, es arriba una foto del Sol, como lo hemos visto varias veces al ponerse o al nacer, las bellas fotos de atardeceres o amaneceres. Pero hasta hace muy poco era la única estrella de la que podíamos ver su superficie. Y la imagen que están viendo abajo, que dice, eso se ve todo desenfocado, bueno, es uno de los logros tecnológicos más importantes de los últimos años, porque son observaciones interferométricas hechas con telescopio de 10 metros en Chile, de una estrella gigante roja que se llama Antares, la estrella más brillante de la constelación del Escorpión. Y esta es una de las muy pocas estrellas, aparte del Sol, de las que se tiene una imagen directa de su superficie. Y o sea, eso que están viendo ahí es el disco de la estrella. Los colores de ambas imágenes son iguales, eso es un tema de las fotografías. Son dos estrellas realmente diferentes. Antares es una estrella gigante y el Sol es una estrella enana. ¿Tá? Tienen temperaturas diferentes, el Sol es más caliente que Antares, temperaturas efectivas diferentes. Y luego vamos a ver cuando hablemos de evolución estelar a qué nos referimos con estas cosas. ¿tá? O sea, qué es una gigante, qué es una enana, etc. ¿tá? Lo que quiero con esto es, las pocas que tenemos le tomamos una foto, las pocas de las que tenemos fotos son redonditas, digámoslo así. Bueno, y después le viene la suposición de la composición química inicial homogénea. Eso significa, en el inicio de la vida de la estrella, si yo tomo una cucharadita de material del corazón de la estrella y una cucharadita de material de la atmósfera de la estrella, tienen la misma composición química en el principio de la vida de la estrella. Luego la vida de la estrella va a transcurrir y va a haber cambios químicos. Va a haber cambios químicos. ¿tá? Entonces, esas dos cucharitas van a ser diferentes. ¿tá? Cucharaditas van a ser diferentes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí estamos hablando de la composición química inicial.
Y la justificación de esto es, mira, las estrellas se forman de una nube molecular en un proceso que mezcla buena parte del material. Pareciera ser una suposición razonable que al inicio de la vida de las estrellas, esa composición química inicial sea la misma. No se puede decir mucho más que esto. Esta suposición simplifica mucho los cálculos. Hay algunos aspectos que son debatidos, pero con estas suposiciones se alcanzan realmente resultados razonables en los modelos. ¿Bien? Bueno, entonces, resulta que una estrella es un pistón. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí me quedó tapada parte del texto, disculpa, no importa. La idea es la siguiente. Un pistón es una cajita que llamamos cilindro. Una caja que tiene una pared interna, que es esta que estoy marcando en verde, que es movible. Es decir, déjenme hacer unos dibujitos aquí. O sea, yo tengo el cilindro este, que son estas paredes grises, y tengo esta pared interna del cilindro, que es verde y que se puede mover dentro del cilindro. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí adentro produzco un aumento de presión, las paredes grises y esta pared, digamos que tendría yo a la derecha, esas permanecen fijas, porque son paredes rígidas. Entonces, si yo ahí aumento la presión, lo que estoy haciendo es que hago que esta pared verde, que es la que se puede mover, se mueva hacia la izquierda, porque la presión la empuja. ¿Está? ¿Cómo elevo esa presión? Bueno, los motores de combustión lo hacen explotando el gas de la gasolina, de la nafta. ¿Ah? Entonces, yo hago una combustión, eso eleva la temperatura del gas, el gas se expande por efecto de la temperatura y empuja el pistón. Y si yo, inteligentemente, en el otro extremo del pistón pongo un sistema mecánico, hago que ese desplazamiento del pistón se traduzca en, por ejemplo, la rotación de una rueda. Y entonces tengo, así a un nivel muy elemental, el principio de funcionamiento del pistón y de un simple motor de explosión. Sí, claro, si vos comparas esto con los motores de última generación de explosión o un Fórmula 1, debe haber alguna diferencia. Bueno, por supuesto que la hay. Lo que estamos aquí haciendo es discutir los conceptos de funcionamiento, y esos sí son los mismos. Eso es muy, muy, muy interesante y bonito de ver. O sea, uno puede complicar el sistema todo lo que quiera, pero no deja de ser, en su última expresión, un pistón, que es una caja cerrada de paredes rígidas, dentro de la cual hay una pared que es movible y que se va a mover por efecto de los cambios de presión. Bueno, entonces, tú dices, bueno, está bien, pero una vez que explotó el pistón, moviste la pared verde para la izquierda y ya, se quedó ahí. No giró mucho la rueda amarilla, ¿no? Vos lo que necesitas es que el pistón entre y se cierre de nuevo, y luego volvés a hacer una explosión y entonces se vuelve a expandir, y que el pistón esté comprimiéndose y expandiéndose, comprimiéndose y expandiéndose. Bueno, eso es lo que se logra con los sistemas mecánicos sofisticados y es lo que hace que un motor de explosión funcione. Combina el funcionamiento de varios pistones. Entonces, pero cuando uno se centra en un pistón, lo que uno tiene es una fuerza interna que quiere hacer expandir el pistón y otra fuerza que se ejerce de afuera hacia adentro que pretende cerrarlo. Y lo que quiero que entendamos es que eso es exactamente el funcionamiento de una estrella.
Porque una estrella está constituida por gas y el gas se quiere expandir naturalmente, como todos los gases. Pero la gravedad actúa en este caso como una fuerza externa al pistón, que lo que quiere hacer es comprimirlo. Entonces, tengo de esta forma dos fuerzas, una que se origina en la presión, que quiere expandir la estructura, y otra que es la gravedad que lo quiere comprimir. Cuando esas dos fuerzas están en balance, el pistón está quieto. Esa condición es lo que llamamos equilibrio hidrostático. Esa condición de equilibrio hidrostático es la que cumple la mayoría de las estrellas en todo momento, salvo cortos episodios en donde ese equilibrio se rompe, la estrella cambia de configuración y adquiere un nuevo equilibrio hidrostático en una configuración nueva. Entonces, el colapso que formó a la estrella, evidentemente era un colapso, ahí no había un equilibrio hidrostático global. Pero una vez que la estrella está formada, ahí yo tengo el equilibrio hidrostático. Y eso significa que la estrella esencialmente se mantiene con un radio constante, producto de la presión interna del gas que se balancea con la gravedad. ¿Es constante ese radio en todas las estrellas? Atención, no. Las estrellas pueden oscilar, ¿tá? Pequeñas oscilaciones. Y el sistema, pues se puede demostrar que el sistema puede oscilar y mantenerse en promedio en equilibrio hidrostático, ¿tá? Pero no me estoy refiriendo a esos detalles finos, sino en líneas generales yo lo que tengo es eso, un balance entre la gravedad y la presión. Bueno, pero aparte, tengo el caso de que las estrellas son un termostato. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vamos a ver. Me refiero a que son sistemas que son capaces de autorregular su temperatura frente a cambios pequeños en la producción de energía. Vamos a suponer, en la imagen de la izquierda, yo tengo una estrellita que está en equilibrio hidrostático, es decir, la presión y la gravedad están balanceadas. Lo que estoy representando aquí con este círculo celeste es el radio de la estrella, y en el centro tengo una zona muy densa, más azul, oscura, que ese es un núcleo en donde se está produciendo energía. Ya vamos a ver cómo se hace para producir esa energía. Bueno. Vamos a suponer ahora que la estrella, por alguna razón, comienza, perdón, me faltó decir una cosa importantísima, estoy en equilibrio hidrostático, en el centro de la estrella se está produciendo energía, y luego estoy emitiendo la energía en la superficie de la estrella. Entonces, cuando la estrella está en equilibrio, un nuevo tipo de equilibrio que llamamos equilibrio térmico, la energía que produzco en el interior es igual a la que estoy emitiendo en la superficie, es decir, la estrella emite lo que produce, ni más ni menos. Por supuesto, si ese equilibrio se rompe y por alguna razón se produce más energía de la que la estrella es capaz de emitir, eso tiene que producir un desbalance en la estructura de la estrella. Y de la misma manera, si emite más de lo que produce, va a estar gastando energía y eso necesariamente va a producir un desbalance en la estructura de la estrella. Entonces, vamos a suponer que que la estrella comienza a producir
de repente, más energía en su interior. Esto es un ejemplo de pizarrón, digamos, vamos a pensarlo de esa manera. Está produciendo una cierta cantidad de energía en el interior y de repente empieza a producir más. Eso lo que produce es que la estrella se va a expandir. Pero esa expansión va acompañada con un enfriamiento de la estrella. La estrella se expande y se enfría, porque se produjo más energía. Así se comportan las estrellas. Ahora, ¿qué sucede? La generación de energía en el interior de las estrellas es producto de la fusión de elementos nucleares. Por ejemplo, una estrella como el Sol quema hidrógeno y lo convierte en helio. La cantidad de energía que se produce en una de esas fusiones es proporcional a la densidad y es proporcional a una potencia de la temperatura. Eso significa, si aumento la densidad, aumenta la cantidad de energía que se produce. Pero si aumento la temperatura, se eleva muchísimo la cantidad de energía. O sea, la cantidad de energía que se produce en esas fusiones depende mucho más de la temperatura que de la densidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy generando ahí energía, empieza de repente a producir más energía, la estrella se expande, se enfría. ¿Y qué significa que se expanda? Ah, que su densidad cae. ¿Y qué significa que se enfría? Que su temperatura cae. Entonces, esa tasa de generación de energía que aumentó, produjo en la estrella un comportamiento que disminuyó la temperatura, que disminuyó la densidad y por lo tanto ambas hacen que la tasa de energía decaiga. Entonces, si la estrella sufre una perturbación por la que empieza a generar más energía, rápidamente la estrella cambia su configuración para que la cantidad de energía producida disminuya. Y entonces se autorregula. Es una cosa hermosísima. Y entonces funciona como un termostato. Y vuelve a la configuración original. Entonces vos decías, pará, pero eso tiene que tener límite, porque si la cantidad de energía que produce es descomunal, explotará la estrella. Sí. Hay casos en los que eso ocurre, pero son casos particulares que los vamos a ver en las próximas clases. Lo que quiero, aquí estamos hablando de estrellas tipo el Sol. Si yo por alguna razón el Sol produce un poquito más de energía, él rapidito se autorregula y vuelve al equilibrio. Eso es lo que quería mencionarles. Y yo estoy hablando de equilibrio, estoy hablando de unas configuraciones estables, de unas configuraciones inestables. Entonces me parecía, preparando la clase, que era importante aclarar de qué estoy hablando, ¿no? Poner ejemplos de esto. Entonces, es muy simple de entender. No necesitamos invocar las matemáticas para entenderlo. Lo que pasa es que con las matemáticas pues lo podemos escribir en otros términos y predecir cantidades. Pero para entender el concepto no, creo que no es necesario. Vamos a ver qué tal. Ustedes me lo dirán. Bueno, en la naturaleza los sistemas tienden al equilibrio. ¿Tá? En el caso concreto de las estrellas, pues gran parte de su vida están en equilibrio, me refiero a un equilibrio hidrostático, un equilibrio térmico. Y lo que sucede es que cuando se pierde el equilibrio en la estrella, pues la estrella va a evolucionar a una nueva configuración de equilibrio. Ahora, ¿qué hablamos de equilibrio? Bueno, yo veo la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda es una laguna, ¿no? Es decir, ¿qué es una laguna? Bueno, una laguna es una depresión en la superficie de la Tierra a la cual yo lleno de agua. Entonces, es obviamente de esperar que el agua se deposite en una depresión y no que se deposite en la cima de una montaña. Eso está claro. De hecho, si yo perturbo el agua de esa laguna, trato de mover el agua, bueno, ella rápidamente pues va a regresar a la posición de equilibrio en la que se encuentra. Por ejemplo, si yo lanzo una piedra a esa laguna, esa piedra va a producir en la superficie
del agua, pues una perturbación, va a producir una ola. Esas olas se van a desplazar, van a llegar a la orilla de la laguna y pues se elevarán por la orilla y luego regresan a la laguna, por efecto del equilibrio al que quieren alcanzar. Cuando yo perturbo la laguna, estoy queriendo sacar la parte del agua del equilibrio en el que se encuentra. Y yo, claro, por momentos lo logro, pero luego el sistema evoluciona y regresa al equilibrio. Ahora, si yo veo la imagen de la derecha, uno dice, ah, mira, una montañita de piedras, un montoncito de piedras. Probablemente esto tenga otro nombre, este tipo de estructuras tienen alguna importancia cultural, disculpen mi ignorancia al respecto, pero desde el punto de vista físico lo que tengo es un conjunto de piedras apiladas. Esas piedras en esa configuración están en una configuración de equilibrio, pero ese equilibrio evidentemente no es un equilibrio estable. Porque si yo le genero una pequeña perturbación, las piedras se van a caer y no van a regresar a la situación en la que estaban. Eso está claro. El caso del agua, sí. O sea, yo empujo el agua y el agua regresa a la depresión donde está la laguna. Pero las piedras de la derecha, mientras yo no las toque, están quietitas. Pero si yo empujo una piedra, esa, esa columna de piedritas se va a desarmar, cada una de las piedras va a caer y el sistema no va a evolucionar a su situación original. Entonces, el primero es un caso de equilibrio estable y el segundo un caso de equilibrio inestable. Nosotros representamos situaciones en física, de la siguiente manera. O sea, nosotros tenemos que evaluar si una configuración es estable o no lo es. Y entonces lo que hacemos es exactamente lo que les decía antes. Es decir, bueno, vos tenés tu sistema, le aplicás una pequeña perturbación y ves cómo evoluciona. Si el sistema quiere regresar a su configuración original, entonces ese sistema es estable. Pero si se aleja de la configuración inicial de equilibrio ineludiblemente e irremediablemente, entonces esa configuración es una configuración de equilibrio inestable. Entonces el caso típico es que vos tengas una pelotita en una superficie circular, puede ser como un cuenco, ¿no? Y entonces yo tomo esa piedrita que está esa pelotita que está en la parte más baja del cuenco y la desplazo levemente hacia la izquierda. Genero una perturbación. ¿Y qué es lo que le va a pasar a esa pelotita? Y ella va a empezar a oscilar. Va a oscilar, oscilar, oscilar. Y el roce con la superficie eventualmente lo regresará a su posición de equilibrio o, en el caso ideal de que no haya un roce, va a seguir oscilando indefinidamente. Pero siempre en torno de la posición de equilibrio. Si yo ahora me voy al gráfico de la derecha, yo ahora pongo la pelotita en la parte superior del cuenco, pero que no es cóncavo, es convexo. O sea, en la otra cara del cuenco. Entonces, la pelotita la pongo en el punto más alto y yo la suelto y ella se queda quieta. Y está en un equilibrio, pero ese equilibrio es inestable porque si yo levemente desplazo la pelotita, ella naturalmente se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia el lado que yo la esté empujando, y no va a volver a la posición de equilibrio jamás. Entonces, ¿por qué esta digresión en las cosas que estamos hablando? Bueno, es importante porque lo que tenemos que entender es que las estrellas, la mayoría de las estrellas que uno está viendo, son configuraciones que, como muchos o todos los escenarios de la naturaleza, buscan la estabilidad. O sea, buscan estar en un equilibrio estable. No siempre están en un equilibrio estable. Hay procesos que son de equilibrio inestable y cuando el equilibrio se rompe, el sistema evoluciona y no regresa a la condición en la que se encontraba. Entonces, cuando uno ve estrellas como el Sol, ellas están en un equilibrio que es estable, tanto hidrostático como
térmico. Y luego hay estrellas que se encuentran o sufren eventos de inestabilidad que producen efectos que llamamos efectos de cascada o de desbocamiento. O sea, procesos físicos que alejan a la estrella del equilibrio irremediablemente. Eso, por ejemplo, es el caso de las supernovas, que son estrellas que explotan. ¿Bien? Pero a lo largo de la mayoría de su vida, la estrella está en equilibrio y en una configuración de equilibrio estable. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos cómo es el interior del gas de las estrellas? Bueno, resulta que hay esencialmente unos 4 tipos de gases, que son el gas ideal, que es el que tiene una presión que depende de la densidad y la temperatura, una presión llamamos de gas degenerado, que tiene un origen cuántico, que puede ser relativista o no relativista, pero que en pocas palabras lo que significa es que la presión depende solo de la densidad. Y luego tengo la presión de radiación, porque los fotones, las partículas de luz, son capaces de imprimir momentum a las partículas materiales, las pueden empujar. Entonces, este gráfico que les muestro aquí, no se agobien con las escalas estas logarítmicas, porque realmente no es relevante. En el eje horizontal muestra la temperatura del centro, una temperatura que va desde 6 hasta 10. Ahora, como esta escala es logarítmica, esto significa que esto va desde 1.000.000 hasta 10.000 millones. ¿Tá? Desde 1.000.000 hasta 10.000 millones de grados Kelvin. Y luego en el eje vertical tengo la densidad, que va desde 0 hasta 10. Eso significa desde 0 gramos por centímetro cúbico, desde 1 gramo por centímetro cúbico hasta 10.000 millones de gramos por centímetro cúbico, algo tremendamente denso. Entonces, en este diagrama se pueden separar 4 regiones muy claramente distinguibles, en donde dominan las distintas presiones. En la parte más alta del gráfico, es decir, donde las densidades son muy altas y casi independientemente de la temperatura, se encuentra la zona en donde la presión se debe a los electrones degenerados, pero electrones que se mueven cerca de la velocidad de la luz. O sea, electrones que están sueltos dentro del gas de la estrella. La estrella tiene de todo, tiene iones de distintos átomos, tiene protones, tiene núcleos de helio, tiene metales, y tiene los electrones que fueron siendo arrancados de los átomos porque la temperatura es tan alta que el material se ha ionizado. Entonces, lo que yo tengo ahí adentro es un caldo de todo tipo de partículas que según la condición de presión y temperatura, según las condiciones de densidad y temperatura, algunas producen más presión que otras. Si la si la densidad es muy elevada, independientemente de la temperatura, son los electrones los que, moviéndose a velocidades casi cercanas a las de la luz, producen la principal fuente de presión. Si la densidad cae un poquito, siguen siendo los electrones, aunque ya no se muevan a la velocidad de la luz. En el otro extremo, ese es este triángulo gris que les muestro acá. Déjenme hacer un dibujito. En lo último me refería es a esta región. Ahora, si me voy al otro extremo,
digamos, aquí. Esto es cuando la temperatura es muy alta. Cuando la temperatura es muy alta, eso significa que está entre 100 millones de grados y 10.000 millones de grados. Allí, la temperatura es tan alta que los fotones, las partículas de luz, son tremendamente energéticos. Allí, la presión tiene su principal fuente en los fotones. Y en el medio de ambas se encuentra esta zona. Esa zona es la llamada zona del gas ideal, en donde la presión proviene de las partículas, ya sean electrones o también núcleos atómicos. Y son partículas que entre sí no están interactuando, pero juntas se comportan como un gas ideal. Bueno, en esa parte se encuentra la mayoría de las estrellas. Entonces, para que sigan allí, lo que tienen las estructuras estelares es que cuando están constituidas por un gas ideal, es cuando son más estables. Entonces, si vos querés estar siempre una estrella, tenerla en la zona de estabilidad, si se eleva la densidad, se tiene que elevar la temperatura. Si disminuye la densidad, tiene que disminuir la temperatura. Y entonces de esa manera los mantenés en esta zona. Entonces se hacen los modelos de estructura estelar y se predice la temperatura y densidad del Sol en el centro. Y agarrás esos dos numeritos y graficás al Sol y el Sol queda aquí. Justamente. Coincidente, como era de esperar, con el gas ideal. Bueno, Una pregunta, Juan adelante, Selva. José. Sí, Cuando dijiste lo del triángulo de la derecha, radiación, la presión de radiación, sí. dijiste que son los fotones los que transfieren energía o qué. Sí, o sea, es simplemente, Acá, lo que ocurre imagínate, en la zona de radiación. sí, imagínate, por ejemplo, si vos tenés la vela de un barco, lo que empuja la vela del barco es el viento, pero el viento son partículas del aire que se están moviendo y que entonces chocan contra la vela del barco y le están transmitiendo energía a la vela del barco, y eso es lo que empuja el barco. ¿Tá? Sí. Aquí pasa algo similar, pero solo que en vez de ser partículas de aire, son fotones, son partículas de luz, que no tienen masa, pero que son capaces de transportar energía. Y entonces esa energía se la transmiten con lo que sea que choquen. Entonces, ¿con qué chocan? Y ahí en el interior de la estrella pueden chocar con electrones, pueden chocar con núcleos atómicos, pueden chocar con lo que sea que haya. Y entonces transmiten esa energía. Lo que pasa es que esos fotones son tan energéticos que en muchos casos no es solamente que empujan a los átomos. Esos choques son tan violentos que son capaces de destruir a algunos átomos. Es como un viento muy fuerte que te rompe una vela, digamos. O sea, y entonces, en este caso, pueden destruir las partículas. ¿Bien? Pero esos límites de temperaturas muy, muy elevadas. Pero resulta que aquí prácticamente no hay estrellas. Las estrellas están principalmente cerca de ese límite, pueden estar por aquí, en donde la presión se puede entender como una mezcla de la del gas ideal y la de los fotones. Porque si vos te vas a temperaturas muy elevadas, los fotones son tan energéticos que se destruye rápidamente la estrella. Eso es lo que impone un límite superior
a la masa de las estrellas. No hay estrellas de 300 masas solares, porque la presión de radiación es tan elevada que se autodestruye. Así ¿Y funciona. qué podemos comparar con la zona de radiación del Sol, que es interior? ¿Es eso o no? No es eso, no es eso. No es eso. Dame unos minutos y te explico, porque ahí a lo que te estás refiriendo es al método de transferencia de energía. Se Ok. utiliza la misma palabra, pero se refiere a procesos diferentes, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, ahora, mucho tecnicismo, mucha cosa, pero ¿quién dijo que en el interior de las estrellas se tiene que fusionar hidrógeno en helio? ¿De dónde sale semejante idea? Em, Bueno, lo que sucede es que si asumimos que el Sol se formó a partir del colapso de una nube molecular, yo tenía una nube muy difusa y la colapsé para formar al Sol. Ese proceso de colapso hizo que la gravedad le cediera energía al gas y el gas se calienta por el proceso de colapso. Entonces, tengo las partículas desperdigadas, la gravedad las va uniendo, les va sumando energía, se forma la estrella. Y esa estrella queda caliente. ¿Por qué? Por toda la energía que almacenó de la gravedad. Y entonces uno puede calcular cuánto es esa energía, porque es la energía gravitatoria del Sol, la misma que usamos antes cuando veíamos lo del campo magnético y la rotación. Y por otro lado, uno puede calcular y medir la luminosidad solar. Es cuánta energía emite por unidad de tiempo. Entonces yo digo, bueno, a ver, la energía gravitatoria almacenada por el Sol es tanto y se está gastando a una tasa de tanto. La pregunta es cuánto demoraría el Sol en gastar toda esa energía que almacenó durante su formación. Y resulta que cuando sacas esa cuenta te da 30 millones de años. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que las rocas terrestres más antiguas tienen miles de millones de años. Entonces es una contradicción, porque vos no podés tener, eh, evidentemente, si uno asume que la Tierra se formó con el Sol tiene que tener una edad de al menos la edad de las rocas terrestres. Pero sin embargo, esa edad que es de gigaños, entonces ¿de dónde salió la energía para que el Sol siga brillando si él debió gastar la energía que almacenó durante su formación en los primeros 30 millones de años? Y entonces esto era un problema que tenía de cabeza a la astronomía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque era claro que tenía que existir una fuente adicional de energía. Y esa fuente adicional de energía ya se sospechaba en esa época que tenía que tener algo que ver con las partículas. De hecho, Eddington, que es uno de los padres de la teoría de la estructura y evolución estelar, Arthur Eddington, un astrónomo inglés de final del siglo XIX, principio del XX, lo menciona en sus libros clásicos. Pero bueno, tiene que haber algo relacionado con las partículas. Pero ¿qué pasa? La mecánica cuántica todavía no existía. Y entonces las leyes de la física que explicaban las reacciones de el micromundo, digamos, el mundo de las partículas, no existía esa teoría, no se podía entender eso. Y con el advenimiento de la teoría cuántica se entendió que las partículas pueden fusionarse y que yo puedo tener 4 átomos de hidrógeno que chocan entre sí, se fusionan para formar un átomo de helio. Y cuando uno pesa las 4 núcleos de hidrógeno, uno obtiene una cierta cantidad de masa.
Esos chocan y forman un helio. Y cuando peso ese helio, resulta que pesa menos que lo que pesaban los 4 núcleos al principio, los 4 átomos de hidrógeno que chocaron. Esa diferencia de masa es lo que se convirtió en energía. Y es uno de los procesos de generación de energía más eficientes de la naturaleza. Y que ocurre solamente si la densidad y la temperatura son tremendamente elevadas. Y es en el corazón de las estrellas el único lugar donde ese tipo de reacciones puede ocurrir. Entonces, uno dice, bueno, vamos a ver, si ahora la teoría cuántica me dice que existe ese proceso, saquemos la cuenta de cuánto tiempo puede vivir el Sol brillando a la tasa a la que brilla hoy en día, si la fuente de energía fuera esa generación de energía por fusión de partículas. Y resulta que cuando sacas eso, te da este numerito que les puse aquí abajo, que se llama el tiempo nuclear, que son 14 por 10 a la 9 años. Esos son 14.000 millones de años y resuelto el problema. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo ocurren esas fusiones? Bueno, esas fusiones en verdad son bastante más complejas que solamente agarrar 4 protones y pegarlos y ya nos da el helio, ¿no? Es una cosa mucho más bonita en realidad. Porque ocurren unas cosas muy interesantes. Fíjense, los protones son los núcleos de los átomos de hidrógeno. Y un átomo de hidrógeno está constituido por un protón y por un electrón. El protón es positivo, el electrón es negativo. Entonces, cuando el átomo está constituido completamente, si tiene su protón y tiene su electrón, su carga es neutra, su carga eléctrica es neutra. Pero cuando estoy en el interior de las estrellas, la temperatura es muy elevada y eso hace que el átomo se ionice. Que en pocas palabras lo que significa es que el núcleo, el protón, anda por su lado y el electrón anda por otro. No están ligados. Ahora bien, yo necesito fusionar 2 protones. Dijimos 4, pero vamos a pensar en 2. Yo tengo 2 protones y los quiero fusionar. Pero ahí me encuentro con un problema fundamental. El problema fundamental es que los 2 protones tienen la misma carga, son los 2 de carga positiva. Pero en la naturaleza, los experimentos básicos de la electricidad y el magnetismo nos muestran que cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Entonces yo quiero que se fusionen 2 cosas que naturalmente se repelen. Eso es un problemón en física. Un problemón. Era un problemón. Ya está resuelto desde hace un poco menos de un siglo, pero era un gran problema. Porque cuando yo las voy acercando, esas 2 partículas, la energía de repulsión tiende a infinito. Se hace infinitamente grande. Cuando yo las acerco mucho, las partículas. ¿Qué significa acercarlas mucho? Y distancias del orden de su tamaño. Entonces, de las muchas cosas que explica la teoría cuántica que se utiliza para entender parte de la estructura estelar, lo que nos enseña la teoría cuántica es que existe una probabilidad no nula de que esas partículas se choquen, se toquen y se fusionen. Esa probabilidad es baja, pero no es nula. Y eso se demuestra y eso es lo que explica y justifica que eso realmente ocurre en la naturaleza. Hay una teoría que lo sustenta. Y entonces la reacción ocurre de la siguiente forma. Yo tengo 2 protones que se fusionan para formar un deuterio 2. Luego otro protón que anda por allí choca con este deuterio 2 y produce un helio 3. Pero resulta que este helio 3 es inestable. Él dura muy poquito. Si lo dejas solo,
él decae y se descompone en otras partículas. Pero si antes de que se descomponga choca con otro helio 3, se fusiona y forma un helio 4 y 2 protones. Y este helio 4 es estable. Entonces yo tengo un caldo de partículas de todo tipo. Tengo protones, tengo deuterios, tengo electrones. Todo eso se está moviendo. De repente, dos protones chocan entre sí, forman un deuterio. Ese deuterio se cruza con un protón y se fusiona. Forma helio 3. Ese helio 3 no interactúa con nadie, decae y llena el medio con otras partículas. Pero el mismo proceso anterior ocurrió en otra parte y ese helio 3 que se produjo sí se cruzó con otro helio 3, chocan y producen un helio 4 y dos protones. Y ese helio 4 es estable. Y este helio 4 es el que cuando yo lo peso, pesa menos que los 4 protones que yo necesité para formarlo. ¿Por qué 4 protones? Bueno, porque necesité, fíjense, necesité 2 aquí al principio para formar un helio 3, pero necesito 2 helio 3 para formar el helio 4. Entonces, esta es la reacción y esquemáticamente está aquí a la derecha. Lo que quiero mostrar aquí a la derecha es, fíjense que hay 3 ramas de fusión de 2 protones para formar deuterio. Este deuterio forma helio 3 y esta rama que está acá, este eslabón, se repite aquí y se repite acá. Bien. ¿Para qué? Para formar un helio 4, que a su vez puede decaer si interactúa con un protón, pero termina formando helio 4 al final. Entonces, esta cadena es la que se llama la cadena protón-protón y es lo que hace que el Sol brille como brilla. Y es tremendamente eficiente en la generación de energía. Nos estamos quedando sin tiempo. Voy a avanzar un poquito en esas dos láminas, que no son tan relevantes. Entonces generamos energía en el interior de la estrella. Y ahora, ¿cómo hacemos para que esa energía llegue a la superficie? Y esencialmente hay 3 mecanismos en la naturaleza para que eso ocurra. Se llaman la radiación, la convección y la conducción. Y en un país con alto fanatismo por los asados, podemos ejemplarizar bastante bien los 3 mecanismos de transmisión de energía con un escenario que es para todos cotidiano. Prendo un fuego y tomo un atizador, una barra de metal, y si la barra está fría, y yo agarro la barra por un extremo y pongo el otro extremo en la llama, ustedes saben perfectamente bien que al rato ya no van a poder sostener la barra de hierro porque la barra de hierro se va a calentar. La pregunta es cómo llegó la energía del extremo de la barra de metal que está en contacto con la llama, con cómo llegó la energía al otro extremo donde yo tengo la mano. Y el mecanismo físico por el que la transmisión de la energía ocurre, la transferencia de energía ocurre, es lo que llamamos conducción, que es simplemente un proceso de intercambio de energía entre las partículas que componen la barra. Se va distribuyendo esa energía. Otra cosa es si yo estoy sentado enfrente del fuego y pongo mis manos, siento un calorcito muy agradable, ¿no? Que proviene de la radiación. Es decir, los fotones, las partículas de luz, algunas de ellas son radiación de longitud de onda larga, sin infrarroja, es calor, pero son fotones que están saliendo de la llama y están llegando hacia mí. Si yo estoy, como les digo, poniendo mis manos al costado de la fogata. Y ustedes saben que, si yo me acerco mucho, siento más calor. Si me alejo,
siento menos calor. Pero hay ese proceso por el que la radiación llega, la energía llega a mí a través de los fotones, eso es lo que llamo radiación. Pero después hay una cosa que ustedes también saben, y es que si yo pongo las manos sobre el fuego, esto es algo que ustedes no harían nunca, porque saben que la cantidad de calor es tremenda y que se van a quemar. Pero decís, bueno, pero si yo pongo las manos a la misma distancia del fuego que lo puse antes cuando el ejemplo de la radiación, lo pongo a la misma distancia de la llama, pero pongo las manos encima y el calor que se siente es mucho mayor. ¿Por qué? Bueno, porque lo que está ocurriendo es otro proceso de transporte de energía que es mucho más eficiente y es la convección. Y es que en la superficie de la llama el aire se calienta y asciende y se lleva la energía consigo, digámoslo de esa forma. O sea, el calor se calienta y sube burbujas de aire caliente. Y el aire frío que está arriba baja, se calienta en la llama y después sube y se produce una circulación de aire. Ese proceso de circulación macroscópica del material, transportando energía, eso es la convección. La radiación, entonces, es lo que uno ve, por ejemplo, en una estufa eléctrica o una estufa cualquiera, en donde uno simplemente lo que recibe es radiación. La convección es cuando hay movimientos macroscópicos de material. Eso ocurre, por ejemplo, en los hornos, famosos hornos convectivos, que son más eficientes para cocinar ciertas cosas, o por ejemplo, cuando hiervo agua, que el agua se mueve dentro de la olla. Y luego la conducción, que es, no hay interacción con fotones. Todo ocurre a nivel del material del objeto que está siendo calentado. ¿Bien? Y bueno, resulta que en el interior de las estrellas ocurren estas tres cosas. En la convección tiene eh, una característica muy importante en astronomía, y es que la convección es el mecanismo de transporte de energía que produce el mezclado del material estelar. Como se está moviendo el material se va mezclando. Y entonces, claro, si yo estoy convirtiendo elementos químicos unos en otros, hidrógeno en helio, en el caso del Sol, en el centro del Sol, si la convección llegara a esa parte tan interna del Sol, que no llega, pero si llegara, mezclaría el material. Entonces, en el caso del Sol no ocurre eso, pero hay muchas estrellas en las que sí. Bueno, estas son más o menos las cosas que hemos charlado, pero hay un dato importante, y es que la energía, en el caso de la radiación, es transportada por fotones. Pero resulta que un fotón solar, o sea, una partícula de luz producida por fusión nuclear, no, perdón, no por fusión nuclear, sino por el calentamiento del material, en el interior del Sol, demora 1.000.000 de años en alcanzar la superficie del Sol. Eso es una cosa muy interesante, y es porque la estructura del Sol es como la vemos aquí. Tengo un núcleo, tengo alrededor una zona que es radiativa, es decir, donde el material se transforma, la energía se transporta por fotones que fluyen, y alrededor de esta tengo la zona convectiva. Entonces, del núcleo sale un fotón. Cuando llega a la zona radiativa, empieza a hacer todo este camino alocado hasta que finalmente sale de la superficie. ¿Y por qué ese movimiento alocado? Y claro, porque el fotón va saliendo, pero se encuentra con partículas. Es absorbido por una partícula, remitido, absorbido por otra, vuelto a remitir, y ahí va. Mientras que cuando llega a la zona convectiva, se calienta un elemento de volumen, y es el material el que sube caliente hacia la superficie de la estrella.
esta es la estructura que tiene el Sol. Y después, cuando llegan esos fotones a la superficie, se encuentran con lo que llamamos la atmósfera estelar. Y la atmósfera estelar es una zona más fría porque está más lejos, es la que está más lejos del centro, y allí hay fotones que son absorbidos y se producen eventos como este. Si yo lo que tengo es, en el caso de la imagen de abajo, tengo una fuente de luz que ella produce por sí sola un espectro continuo, es lo que vemos en la primera imagen superior. Pero cuando esa luz interactúa con un gas un poco más frío, parte de esos fotones son absorbidos por las partículas de ese gas y se producen estas líneas negras, que son las llamadas líneas de absorción. Entonces, llamamos espectro a todo, al arco iris y a las líneas de absorción, que uno puede hoy en día ver en sumo detalle. Este es el espectro del Sol. Entonces, noten que aquí vamos desde el rojo hacia el azul. Ahora, esta imagen del espectro del Sol está hecha con una resolución tan que es como una línea que va desde el rojo hacia el azul larguísima. Entonces lo que se ha hecho es cortarla en segmentos y ponerlas ordenadas, desde el rojo arriba, la parte más fría del espectro, hasta el azul, que es la parte más caliente. Y entonces todas estas rayitas negras verticales que están viendo ahí corresponden a una especie química que lo que está haciendo es absorber ciertos tipos de fotones que están llegando desde el interior de la estrella. Y entonces cuando vemos esas líneas decimos, si esa línea está en esa posición es porque esa atmósfera tiene ese compuesto. Todo eso es predicho por la teoría cuántica, por los modelos atómicos de transiciones que nos dicen a tal longitud de onda está la transición que ocurre de tal elemento. Y entonces a partir de eso podemos saber qué composición química tiene. Y entonces así es que lo vemos generalmente en astronomía, es decir, tenemos aquí un gráfico de la intensidad del espectro versus la longitud de onda, y uno dice, bueno, los colores tienen una cierta intensidad, tienen en este caso esta zona celeste la que tiene la mayor intensidad, y luego decae el brillo hacia el rojo. Y en donde están las líneas oscuras estas, se producen estas depresiones en el espectro, y son estas depresiones las que nosotros medimos para decir, bueno, eso es lo que nosotros medimos y a partir de ahí concluimos, ahí está presente tal elemento químico. Y entonces, cuando uno hace espectros de estrellas diferentes, uno encuentra una fauna riquísima, una cantidad de estrellas de todo tipo y color. Aquí estrellas de distintos tipos espectrales, son los mismos tipos espectrales que discutieron con Manuel. Y entonces vos ves que estas líneas rojas marcan la posición de ciertas líneas características, líneas verticales. Marcan estas depresiones chiquititas que ven acá. Pero esas depresiones ven que aparecen en algunos espectros, pero en otros no. ¿Por qué? Bueno, porque esa transición depende de varias cosas. Depende de que, por supuesto, esté el elemento químico en la atmósfera de la estrella, pero también depende de los valores de temperatura y densidad de la superficie estelar. Y en los casos más extremos se observan estas depresiones muy marcadas. Esto es una estrella enana, son estrellas que llaman enanas marrones, en donde ya ni siquiera hay átomos, hay moléculas. Y entonces las moléculas absorben un montón de radiación y son capaces de producir depresiones muy marcadas en el espectro. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es lo que tenía pensado compartir con ustedes hoy. Yo
tengo tiempo para responder una pregunta porque voy corriendo a otra clase. Y entonces, disculpen que bueno, respondí algunas preguntas sobre la marcha, pero sí tenemos tiempo para alguna preguntita si lo quieren. De todas maneras, recuerden, voy a publicar otro video en la semana y el viernes que viene nos estamos viendo para conversar sobre los contenidos, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos la clase por aquí. Es mucha información. Les invito a que, bueno, tomaron seguramente sus notas, vuelvan si quieren al video y anoten sus preguntas y lo vamos discutiendo en la próxima clase el viernes de la semana que viene. ¿Bien? Bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchos Muchas saludos gracias, y que estén muy bien. Claro. Bueno.